Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la unidad 7 y vamos a verlo al transistor, ahora sí, ya trabajando como un amplificador. Vamos a ver las ecuaciones que representan o que describen el funcionamiento del transistor mediante diversos modelos que se hallan, como el Everett-Moll o el PSPACE, son en realidad ecuaciones muy complejas en su generalidad. Por lo tanto, tienen un fuerte carácter no lineal. Sin embargo, y por ello es que el utilizar estas ecuaciones que dan realmente soluciones muy precisas y que describen al transistor en todos sus momentos de funcionamiento, son bastante complicadas para resolver. Es por ese motivo que, si bien es cierto el transistor no tiene un funcionamiento lineal, en pequeñas zonas o según ciertas condiciones podemos decir que se lo puede tratar como un circuito lineal o como un modelo lineal, y por lo tanto trabajarlo y aplicar todos los teoremas que conocemos para circuitos lineales. El análisis del comportamiento del transistor en amplificación entonces se va a simplificar ahora enormemente cuando utilicemos lo que se llama el modelo de pequeña señal. Este modelo de pequeña señal se obtiene a partir del análisis del transistor a pequeñas variaciones de tensión y corriente en sus terminales, y luego eliminando o despreciando los términos cuadráticos, cúbicos, etc. Entonces, teniendo en cuenta nada más que un comportamiento lineal. A este modelo que vamos a aprender a hacerlo ahora lo llamamos modelo de pequeña señal del transistor, o bien modelo de incremental por partes según la bibliografía que uno consulte. Entonces, los circuitos que vamos a ver a continuación son circuitos válidos a frecuencias medias y para pequeñas señales. Recordemos que pequeñas señales significa que la señal de excitación como máximo es un 10% de la tensión de fuente. Entonces, vamos a ver que desde un punto de vista general, cualquier transistor lo vamos a poder trabajar como un cuadripolo lineal, con una entrada y una salida, y en este caso un terminal común, puesto que era un dispositivo de 3 terminales. A la entrada le vamos a especificar tensión y corriente de entrada, V1 y 1, y a la salida tensión y corriente de salida. En función de estas variables, podemos escribir las matrices que representen el comportamiento con distintos tipos de parámetros, como son los parámetros Z, los parámetros Y, los parámetros H y los parámetros G. Entonces, en notación matricial nos quedaría de esta manera la descripción del comportamiento de ese circuito lineal. Ahora bien, entonces a los parámetros G le llamamos, los parámetros G van a describir tensión de entrada y corriente de salida. En función de esta ecuación, los parámetros H, o llamados parámetros híbridos, describen tensión de entrada y corriente de entrada, tensión de entrada y corriente de salida, en función de los parámetros H porque son híbridos, porque no todos tienen la misma unidad. Por ejemplo, tiene parámetros ohm, ¿no es cierto? No tiene unidad. Este sería 1 sobre ohm. Entonces son parámetros, por eso se llaman híbridos. Los parámetros Z, que son de impedancia, relacionan tensión de entrada y tensión de salida contra las corrientes, y el parámetro Y de admitancia es tensión de entrada y relacionan corriente de entrada y corriente de salida, donde los términos independientes son tensión de entrada y tensión de salida. Entonces, los parámetros H son los con los que vamos a trabajar. Si bien es cierto, hoy por hoy no son los más usados estos parámetros H, ahora se usan otros que se llaman parámetros pi. Sin embargo, las especificaciones que nos dan los fabricantes todavía vienen dadas en parámetros H. Entonces, por ese motivo, para facilitarnos, vamos a usar los parámetros H. Entonces, o híbrido, insisto, ya que no son homogéneos dimensionalmente, o sea, no tienen la misma dimensión como dijimos. Entonces, en la teoría de cuadripolo, entonces vamos a ver estos parámetros H, ¿no es cierto? El 1 va a ser entrada y el 2 es salida. Entonces vamos a representar 1
por entrada y 2 por salida, donde el primero es el H de entrada, el segundo es HR, el otro es HF y el último es HO. Y de input, R de reverse, es F de forward, o sea, de directo, y O de output. Entonces, para nuestro cuadripolo, ¿no es cierto? Y si, como vamos a trabajar con una configuración emisor común, los terminales de entrada, o sea, las tensiones, la entrada está dada por tensión base emisor y corriente de base, y la salida está dada por corriente de colector y tensión colector emisor. Por lo tanto, para nosotros y para la configuración emisor común, B1 es la tensión base emisor, H1 es la corriente de base, B2 es la tensión colector emisor y 2 es la corriente de colector. De esta manera, y los parámetros H, me va a quedar que H11 ahora va a ser HIE, o sea, input de emisor común, H12 es H reverse de emisor común, H21 que va a ser H forward de emisor común y H22 que es H de, o sea, que es el output en emisor común. La ecuación que la describe la tenemos acá, que dice tensión base emisor, que sale del desarrollo matricial. Tensión base emisor es igual a HIE por I sub B más HRE por B de colector emisor. Y de colector igual a HFE por I sub B más HOE por la tensión colector emisor, donde el parámetro HIE se define como el cociente entre, si miramos acá en la ecuación lo vamos a ver, entonces el HIE es el cociente de la tensión base emisor sobre la corriente de base cuando la tensión colector emisor es cero. HRE será el cociente entre la tensión base emisor y la tensión colector emisor cuando la corriente de base es cero. HFE será el cociente entre colector y corriente de base y de colector sobre I de base cuando la tensión colector emisor es cero. Y HOE es el cociente entre I de colector y la tensión colector emisor cuando la I de base es igual a cero. De estas ecuaciones lineales vamos a poder deducir el circuito incremental equivalente. Entonces volvemos a escribir la matriz, la ecuación que habíamos dicho, y ahora esta ecuación, ¿sí? Vamos a ver, refiere a las mallas de este circuito. Empecemos. Tensión base emisor va a ser igual a, entonces, al circuito que tengo acá, I de base por HIE más HRE por la tensión colector emisor, donde este es un generador de tensión controlado por tensión. Vamos a la segunda ecuación. Corriente de colector va a ser la suma de estas dos corrientes. Por un lado, HFE por IB, que tengo un generador de corriente controlado por corriente, o sea, controlado por la corriente IB, que es la corriente que circula por HIE, y cuya ganancia es HFE. Y en paralelo tenemos 1 sobre HOE, ¿sí? 1 sobre HOE, que va a ser la impedancia de salida. Entonces, entre el colector y el emisor, recordemos, tenemos esto. Entre el colector y emisor tenemos el generador de corriente controlado por corriente y la resistencia de salida del transistor, que es 1 sobre HOE. Entonces, con esto ese sería el modelo de nuestro transistor, donde vamos a hacer ya nomás una simplificación, y HRE es prácticamente nulo, por lo tanto lo vamos a tomar acá como un cortocircuito, ¿sí? Entonces HRE lo vamos a despreciar y nos queda un cortocircuito. Y bueno, la mayoría de las veces 1 sobre HOE es muy grande, por lo tanto generalmente lo vamos a despreciar también a 1 sobre HOE y vamos a dejar ese circuito, esa rama como abierta. Entonces de esta manera tenemos en verde el modelo lineal del transistor que se comporta de manera lineal para pequeñas señales y en pequeños tramos, ¿sí? Entonces tenemos base, emisor y colector. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero ¿cómo vamos a hacer para trabajar ahora con nuestro modelo, ahora que ya estamos por amplificar? Primero vamos a hacer todo el análisis del circuito de polarización como lo hicimos. Segundo,
vamos a ir a hacer el análisis en pequeña señal, o sea, para la parte variacional o para la señal incremental. Para ello, lo primero que hay que hacer es dibujar el modelo. Entonces, dibujar el modelo es resolver el 60% del problema. Si aprendemos a dibujar bien el modelo, el resto es matemática. El resto es plantear nodos y malla. O sea, el resto es circuitos 1 y matemática. O sea, que lo nuevo es aprender a dibujar el modelo. Para dibujar el modelo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anular las fuentes de polarización. Ya hablamos de que las fuentes de polarización son un cortocircuito para la alterna. Si no fuesen ideales, entonces tendremos que ver que es reemplazarla también por una resistencia equivalente en alterna. Segundo, vamos a sustituir los condensadores de acople y desacople por cortocircuito. Tercero, se va a sustituir los transistores por su modelo de pequeña señal, o sea, el modelo incremental. Y cuarto, vamos a aplicar la señal a la entrada y calcular lo que nos pidan: ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de potencia, etc. Entonces, eso, en ese orden, es como vamos a trabajar. Y empecemos con el primer circuito, con la configuración emisor común, que era el circuito más sencillo, el de polarización fija, o sea, sin resistencia de emisor. O bien podría ser con resistencia de emisor y con un capacitor en paralelo, de tal suerte que para la alterna esté cortocircuitado. Y vamos a dibujar el modelo incremental. Veamos cómo vamos a hacer para dibujar el modelo incremental. Bueno, para enseñar a dibujar el modelo voy a usar como pizarrón la hoja en blanco del microcap, la hoja en microcap. Entonces empiezo, tengo pegado en esta esquina el dibujo, ¿sí?, capturado de la diapositiva. Entonces, primero veo el generador B sub S. Entonces voy a poner el generador B sub S, que está conectado a masa. Le vamos a poner la masa al generador B sub S. El generador B sub S se conecta con la resistencia RB a través del capacitor CS. Y el capacitor CS es un corto para la frecuencial, para la corriente alterna, para la frecuencia que estamos trabajando. Por lo tanto, como es un corto, ¿sí?, vamos a poner así. Y llegué al extremo de la resistencia RB. Entonces voy a poner la resistencia RB, y la resistencia RB se pone a masa a través del capacitor a través de la fuente B sub CC. ¿Y cómo es esto de que la fuente B sub CC es un cortocircuito para la alterna, o que la alterna la vea la fuente como un corto? Pues bien, recordemos que cuando se diseñó la fuente de alimentación, el último componente que tenía la fuente antes de la carga era un capacitor. Y ustedes calcularon esos capacitores y salían 4.700 micros, 2.200 micros, dependiendo del ripple o de las especificaciones que se tenga. Entonces, si calculáramos la impedancia de ese capacitor de la fuente, veríamos que es prácticamente cero la impedancia. Por lo tanto, podemos decir que la fuente se ve como un corto para la alterna. Por lo tanto, este punto podemos decir, sin temor a equivocarnos, es como si fuese una fuente, una masa, y la pongo a la masa, ¿sí? Así. Luego tengo RB conectado a masa, le vamos a poner ahora la masa, y ya tengo RB a masa. Vamos a continúo caminando y llego a la base. Entonces, llego a la base. Por lo tanto, le voy a poner a esto el nombre de base. La base se comunica con el emisor, y ahora la voy a comunicar con el emisor. Al emisor lo voy a tener ahí. La base se comunica con el emisor a través de H y E. Entonces voy a traer H y E. El emisor se pone a masa, ¿sí? Está puesto a masa el emisor, por lo tanto le vamos a poner masa. Ahora bien, el emisor se comunica con el colector, entonces vamos a armar la comunicación del emisor con el colector, ¿sí? Y acá tengo, el emisor se va a comunicar con el colector, y el colector lo vamos a poner ahí. El emisor se conecta con el colector a través del generador controlado HFE por I sub B. Entonces
Pongo el generador controlado HFE por I sub E. Me fijo en el sentido de la corriente y veo que la corriente va de colector a emisor. Me fijo si es lo mismo que puse en mi modelo y veo que efectivamente la flecha apunta hacia el emisor, ¿sí? O sea, la corriente está entrando hacia el emisor, va de colector a emisor, tal cual lo tenemos acá en el circuito. Ahora bien, el colector, vamos a sacarlo al colector, dice, el colector se va a masa a través de la resistencia RC. ¿Sí? Entre el colector y el emisor también está, nos olvidamos, entre el colector y el emisor está en paralelo la resistencia 1 sobre HOE, ¿sí? Ponemos así, y luego el colector se va a masa a través de la resistencia RC. Pongo la resistencia RC y le pongo la masa. La tensión de salida la estamos tomando sobre el colector, o sea que ahí estoy tomando la salida. Voy a mirar un poquito los sentidos de las corrientes y digo, la corriente de base, este es un generador de corriente controlado por la corriente de base específicamente, y esa corriente de base es la que circula por H y E. Acá la vemos a la corriente de base que está entrando por el emisor, entonces significa que esta corriente está circulando de esa manera. Entonces ahí tengo la corriente de base. O bien la podría poner de esta manera y ahí tengo la corriente de base que está entrando al emisor. Por otro lado, por la resistencia, si yo miro, ¿sí? Por RC está circulando, voy a poner una flechita también, está circulando la corriente en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir entonces que la tensión de salida es igual a la corriente de colector menos la corriente de colector por RC, mientras que la tensión de entrada es igual a IB por HIE. Esta corriente de colector se compone por la suma de la corriente que circula, de HFE por IB más la corriente que circula por la resistencia 1 sobre HOE. Si 1 sobre HOE, como 1 sobre HOE normalmente es muy grande, o sea, es prácticamente un abierto, podemos decir, sin temor a equivocarnos o tener gran error, que esta corriente que circula sobre la resistencia RC es igual a HFE por IB. Volvamos ahora a la página, a las diapositivas para poder expresar esto en ecuaciones matemáticas. Bueno, para enseñar a dibujar el modelo voy a usar como pizarrón la hoja en blanco del microcap, Entonces empiezo, tengo pegado en esta esquina el dibujo, ¿sí? Capturado de la diapositiva. Entonces primero veo el generador B sub S. Entonces voy a poner el generador B sub S que está conectado a masa. Le vamos a poner la masa al generador B sub S. El generador B sub S se conecta con la resistencia RB a través del capacitor CS. Y el capacitor CS es un corto para la frecuencia, para la corriente alterna, para la frecuencia que estamos trabajando. Por lo tanto, como es un corto, ¿sí? Vamos a poner así. Y llegué al extremo de la resistencia RB. Entonces voy a poner la resistencia RB y la resistencia RB se pone a masa a través del capacitor a través de la fuente B sub CC. ¿Y cómo es esto de que la fuente B sub CC es un cortocircuito para la alterna? O que la alterna la ve a la fuente como un corto. Pues bien, recordemos que cuando se diseñó la fuente de alimentación, el último componente que tenía la fuente antes de la carga era un capacitor. Y ustedes calcularon esos capacitores y salían 4.700 micros, 2.200 micros, dependiendo del ripple o de las especificaciones que se tenga. Entonces, si calculáramos la impedancia de ese capacitor de la fuente, veríamos que es prácticamente cero la impedancia. Por lo tanto, podemos decir que la fuente se ve como un corto
para la alterna. Por lo tanto, este punto podemos decir, sin temor a equivocarnos, es como si fuese una fuente, una masa, y la pongo a la masa, ¿sí? Así. Luego entonces tengo RB conectado a masa, le vamos a poner ahora la masa, y ya tengo RB a masa. Vamos a continuar, continúo caminando y llego a la base. Entonces, llego a la base. Por lo tanto, le voy a poner a esto el nombre de base. La base se comunica con el emisor y ahora la voy a comunicar con el emisor. Al emisor lo voy a tener ahí. La base se comunica con el emisor a través de HIE. Entonces voy a traer HIE. El emisor se pone a masa, ¿sí? Está puesto a masa el emisor, por lo tanto le vamos a poner masa. Ahora bien, el emisor se comunica con el colector, entonces vamos a armar la comunicación del emisor con el colector, ¿sí? Y acá tengo, el emisor se va a comunicar con el colector y el colector lo vamos a poner ahí. El emisor se conecta con el colector a través del generador controlado HFE por I sub E. Entonces pongo el generador controlado HFE por I sub E. Me fijo en el sentido de la corriente y veo que la corriente va de colector a emisor. Me fijo si es lo mismo que puse en mi modelo y veo que efectivamente la flecha apunta hacia el emisor, ¿sí? O sea, la corriente está entrando hacia el emisor, va de colector a emisor, tal cual lo tenemos acá en el circuito. Ahora bien, el colector, vamos a sacarlo al colector, dice, el colector se va a masa a través de la resistencia RC. ¿Sí? Entre el colector y el emisor también está, nos olvidamos, entre el colector y el emisor está en paralelo la resistencia 1 sobre HOE, ¿sí? Ponemos así, y luego el colector se va a masa a través de la resistencia RC. Pongo la resistencia RC y le pongo la masa. La tensión de salida la estamos tomando sobre el colector, o sea que ahí estoy tomando la salida. Voy a mirar un poquito los sentidos de las corrientes y digo, la corriente de base, este es un generador de corriente controlado por la corriente de base específicamente, y esa corriente de base es la que circula por HIE. Acá la vemos a la corriente de base que está entrando por el emisor, entonces significa que esta corriente está circulando de esa manera. Entonces ahí tengo la corriente de base. O bien la podría poner de esta manera y ahí tengo la corriente de base que está entrando al emisor. Por otro lado, por la resistencia, si yo miro, ¿sí? Por RC está circulando, voy a poner una flechita también, está circulando la corriente en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir entonces que la tensión de salida es igual a la corriente de colector menos la corriente de colector por RC, mientras que la tensión de entrada es igual a IB por HIE. Esta corriente de colector se compone por la suma de la corriente que circula, de HFE por IB más la corriente que circula por la resistencia 1 sobre HOE. Si 1 sobre HOE, como 1 sobre HOE normalmente es muy grande, o sea, es prácticamente un abierto, podemos decir, sin temor a equivocarnos o tener gran error, que esta corriente que circula sobre la resistencia RC es igual a HFE por IB. Volvamos ahora a la página, a las diapositivas para poder expresar esto en ecuaciones matemáticas. Bueno, habiendo ya dibujado el modelo incremental, vamos a poder calcular ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, en base a este modelo llamado modelo incremental. Y empecemos calculando la ganancia de tensión como ya habíamos ido hablando.
La ganancia de tensión se define como tensión de salida sobre tensión de entrada. La tensión de entrada está aplicada tanto sobre RB como sobre HIE. Pero en realidad a mí me interesa, como yo sé que la tensión de salida sale referida a I sub B, entonces me interesa decir B sub S igual a IB por HIE. Primera ecuación. Segunda ecuación, tensión de salida va a ser igual, y la puedo calcular también como IB por HFE por ROE, ROE que es la inversa de 1 sobre HOE, sobre RC más ROE por RC. Entonces, si ROE es muy grande, se puede despreciar RC versus R y directamente se elimina este cociente y queda definitivamente RC. Por lo tanto, entonces está si RC es mucho menor que ROE o bien ROE mucho más grande que RC, la ganancia de tensión es aproximadamente igual a menos HFE por RC sobre HIE. Este valor es muy grande. Por ejemplo, hagamos un pequeño número. Cualquier transistor tiene un HFE de 300. Si fuese de 300 por 1 kilo, tenemos 300.000 dividido, por ejemplo, en HIE, que puede valer 1 kilo, 2 kilos, entonces, y este amplificador está ganando por lo menos 300 veces. ¿Sí? Entonces, este tipo de amplificadores amplifica mucho, no es muy bueno porque ya hemos visto que no es estable porque no tiene la resistencia de emisor y gana mucho, lo cual también no es tan bueno, pero digamos, también se lo usa bastante esta configuración. Sería lo mismo si tuviésemos el mismo modelo obtendríamos si la resistencia de emisor está cortocircuitada, ya que para la alterna R de emisor está cortocircuitada por el capacitor C sub E. Veamos la simulación de un circuito de este tipo con polarización fija, sin resistencia de emisor, que está trabajando como amplificador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces, observemos que tengo, o sea, son dos tipos de polarización fija, ¿sí? Ambas sin resistencia de emisor. Observemos que en el primer circuito, en el transistor es Q1, la entrada está en 4 y la salida es 1. En el segundo circuito, el transistor Q2, entrada 8, salida 5. Si pido en primer lugar el análisis transitorio, y ya lo vamos a ver, estoy pidiendo que lo muestre 5 segundos, voy a partir la pantalla y vamos a ver, ¿no es cierto?, que en este circuito, un poquito más, ahí está, ya tenemos ambos circuitos. Observamos lo primero. En rojo tenemos tensión colector emisor 1 y tensión de 4. ¿Y qué está pasando? La tensión 4 aparece como 0. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que miren el tamaño de la tensión de excitación, 20 milivoltios. Por lo tanto, 20 milivoltios aparece como si fuese 0 frente a la tensión de salida. Recuerden que acabamos de decir que gana mucho. Este circuito gana mucho. 20 milivoltios hemos dicho, iba a ganar, no sé, 200, 300 veces. Por 200 y está saliendo 4 voltios de pico. Por supuesto que se lo ve frente a los 4 voltios, a toda esta excursión realmente es como un 0. Esta es la tensión colector-emisor del transistor 1, ¿sí? Mientras que la corriente de colector de Q1 es la roja, observen, ¿sí? Observemos detalles. Un mínimo de la tensión colector-emisor se corresponde con un máximo de la corriente de colector, ¿sí? En ambos casos. Observemos entonces el grado de amplificación, como la señal la tengo en el colector mucho más grande e invertida a 180 grados. Segundo, vamos a ver en el segundo circuito, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. La tensión en el colector emisor la tenemos acá y la corriente en colector la tenemos acá. Si pidiéramos, por ejemplo, si vamos a mirar este circuito y le preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está? Dice que ambos están en funcionamiento lineal.
Ambos se están comportando de manera lineal. ¿Qué más me dice? Me da la tensión. Acá tengo 9 voltios, acá tengo 4 voltios, o sea que la tensión colector-emisor, y lo vamos a volver a hacer correr, ¿sí? La tensión colector-emisor es de aproximadamente 5 voltios la continua. ¿Lo ven? Es de aproximadamente unos 5 voltios. La tensión base-emisor, en este caso, es de 712 milivoltios. En el otro circuito, bueno, es de ser 700 milivoltios la tensión base emisor, y la tensión colector emisor sería 9 menos 5,3, sería un poquito, casi 5. Acá tenemos la tensión colector emisor y esta es la continua, que es lo que me está dando este valor. Observemos, por ejemplo, que la corriente del azul, que es del transistor 2, es menor que la del transistor 1. Veamos qué está pasando. Y bueno, vemos que efectivamente el transistor 2 tiene, por ejemplo, 17,68 de corriente de base, mientras que el transistor 1 está teniendo, ¿sí?, 24 micros de corriente de base. O sea, efectivamente la corriente de base del 1 es más grande que la del transistor 2. También podría pedir, ¿sí?, le podría pedir, perdón, vamos a salir, F3, le podría pedir que, y lo vamos a hacer para uno solo de los circuitos, por ejemplo, para que veamos qué pasa con la ganancia. Ya que hemos dicho que gana tanto, veamos cómo es la ganancia. Entonces estoy pidiendo la ganancia, o sea, la tensión 1 dividido en 4 en decibeles, y la fase, también queremos ver la fase. Entonces acá observamos que, bueno, hago correr el análisis AC, como lo hicimos, y observamos que está ganando aproximadamente 40 decibeles, más o menos a partir de los 500 Hz, ¿sí? Y la fase arranca en menos 90 para baja frecuencia, pero para frecuencias ya de más de 500 Hz, de 1 kilo, ya la fase se pone en 180 grados, que era lo que habíamos supuesto, ¿sí? Entonces estamos viendo la ganancia, que realmente gana mucho. 40 dB es 100 veces, o sea, gana mucho, y por eso habíamos puesto una tensión tan pequeña como 10 milivoltios, muy pequeña. Vamos a seguir, ¿no es cierto? Y vamos a analizar por último, F3 ponemos, salimos, y vamos a ver qué pasaría. Supongamos, habíamos hablado de la necesidad de polarizar para tensiones grandes, y vamos a analizar nada más que la tensión B1, y vamos a hacer que B1 varíe de 20 milivoltios a 150 milivoltios en pasos de 50 milivoltios. Entonces lo hago correr, ¿sí?, y vamos a observar, bueno, hago correr el análisis y observo efectivamente, para 20 milivoltios la señal sale lineal, pero a medida que aumenta ya se empieza a recortar. Observamos que primero recorta el pico positivo, el pico el más alto, y esto es debido a que el punto de polarización está corrido, no está exactamente en la mitad. Verificamos que esta saturación, o sea, este corte por recorte de fuente, fíjense que la fuente vale 9 voltios, y nunca la tensión de salida supera la tensión de fuente. La corriente tiene un correlato, esto con o sea, como se recorta la corriente de colector se va a cero, la tensión colector-emisor recorta en 9 voltios. Si esta es la tensión colector-emisor que se va a 9 voltios, fijémonos en qué condición estaría el transistor, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Saturado o abierto? Bien, creo que abierto, porque la tensión es 9 voltios y la corriente de colector es 0. O sea que aquí el transistor está abierto y abajo estaría saturado. Por otra parte, cuando la tensión aumenta en el pico negativo, lo lleva a la saturación,
a este transistor. El pico positivo lo lleva a la saturación y el pico negativo lo lleva, lo está llevando al otro extremo. Entonces observamos cómo este amplificador que gana tanto lo puede hacer saturar de acuerdo al tamaño de la tensión. Continuemos. Vamos ahora a calcular la ganancia de corriente. Vuelvo a poner el modelo para tenerlo presente y voy a decir que la ganancia de corriente va a ser la corriente de salida, que en este caso coincide con la corriente que circula por la resistencia RC, que es la corriente de colector, dividido en la corriente de entrada, que es I sub S. Y vamos a suponer que RB es mucho mayor que IE, HIE, lo cual, como habrán visto en el ejemplo anterior, ocurre siempre. La corriente de alterna no circula por la alterna no circula por las resistencias de polarización de base, sino que entra directamente al transistor. Entonces RB mucho mayor que HIE, lo que hace que I sub S sea aproximadamente igual a I sub B. Y por otro lado también vamos a suponer que 1 sobre HOE es mucho mayor que RC, por lo tanto en el paralelo es despreciable 1 sobre HOE. Por lo tanto, vamos a suponer que la corriente de colector es igual a HFE igual a IB. Calculo, hago el cociente y encuentro que la ganancia de la etapa es aproximadamente igual a HFE. Vamos a calcular ahora la impedancia de entrada de la etapa. Entonces, primero vamos a calcular la impedancia de entrada al TBJ, que sería la impedancia de entrada vista desde, o por la resistencia RB. Entonces, impedancia de entrada se define como tensión de entrada sobre corriente de entrada. Aquí la tensión de entrada sería la tensión base emisor y la corriente de entrada, según la definición, sería la corriente de base. Por lo tanto, la impedancia de entrada del TBJ es la resistencia, es HIE. En cuanto al cálculo de la impedancia de entrada de la etapa, es la impedancia que ve el generador B sub S o el generador de excitación. Volvemos a decir la definición, es tensión de entrada sobre la corriente de entrada o es B sub S dividido en la corriente que tira I sub S. Voy a ver I sub S será la corriente que circula por RB más I sub B. La corriente que circula por RB es B sub S dividido en RB. Y la corriente que circula por HIE es B sub S sobre HIE. Por lo tanto, I sub S es BS por 1 sobre RB más 1 sobre HIE. Calculando la impedancia de entrada, encuentro que es igual a RB en paralelo con HIE, como un poco la estábamos viendo del modelo. O sea, mirándolo, si miramos el circuito hacia la derecha, vemos RB en paralelo a HIE, lo cual se condice. Vamos a calcular ahora la impedancia de salida. Para el cálculo de la impedancia de salida hay dos métodos, hay distintos métodos. Uno de esos métodos es excitar el circuito con una tensión B0 que tira una corriente I0 y luego cortocircuito el generador de excitación si fuese de tensión o lo abro si fuese de corriente. Entonces me fijo, si cortocircuito el generador B sub S, entonces la corriente I sub S se hace cero. Como este punto está a masa, quiere decir que por RB no circula ninguna corriente. Como este punto está a masa, significa que por HIE no hay corriente, lo cual significa I sub B igual a cero. Si I sub B igual a cero, entonces el generador controlado HFE por I sub B es igual a cero. Por lo tanto, la tensión de salida, que por definición es B sub 0 sobre I sub 0, queda que es igual a RC en paralelo con ROE. Insisto, este es uno de los métodos. Otro de los métodos es calcular tensión de salida en vacío sobre corriente de cortocircuito. La próxima vamos a aplicar esa definición, así vamos trabajando con distintos métodos de cálculo. Esto es en lo que respecta al cálculo de la impedancia de salida.
Vamos a ver cómo se calculan los capacitores de la etapa. Entonces, primero, ese es un condensador de acople de la señal de alterna de entrada por la base del transistor. Por lo tanto, yo tengo que hacer que, habíamos dicho, XCS, que es igual a 1 sobre omega, que va a ser 2pi por la frecuencia de trabajo, y por C sub S, mucho menor que la resistencia de entrada. ¿Y cuál era la resistencia de entrada? Acabamos de calcular que la resistencia de entrada es RB en paralelo con HIE. Por lo tanto, ahora ya sé cuánto vale la resistencia de entrada, porque esto es un cálculo que se hace solo para la alterna. Capacitor CE es un capacitor de desacople de la componente de alterna para poder conseguir más ganancia. Entonces, ese capacitor hay que dimensionarlo comparándolo con RE. Va a ser igual 1 sobre omega CE, mucho menor que RE, para que sea un corto para la alterna. Por último, C0 es un condensador de acople de la señal variable de salida hacia la carga. Por lo tanto, lo voy a comparar contra la carga que tenga en B sub 0 y voy a decir que el XC0 tiene que ser mucho menor que RL. Insisto, esto lo estamos calculando siempre para la frecuencia de trabajo, o sea, 2pi por F de trabajo. De esta manera dimensionamos los capacitores para esta etapa. Por último, al ser las capacidades de circuitos abiertos para la componente de continua, los puntos de operación no se ven afectados. Normalmente las capacidades se diseñan para que a la frecuencia de trabajo se puedan considerar cortocircuito. El mayor inconveniente en el empleo de capacidades es que la frecuencia inferior de corte está limitada por el valor de la capacidad. En caso de procesamiento de señales de muy baja frecuencia o que varíen muy lentamente, como por ejemplo las señales biológicas, no se pueden emplear capacitores.